Ahora, bueno, supuestamente ya empezó la grabación. Bueno, buenos días a todos y a todas, más todos que todas. En la mesa de la Guerra Fría Latinoamericana se ve que es una temática que convoca más a varones que mujeres. Eso venía ayer pensando también eh, respecto de la sesión de ayer. Bueno, hoy lo que vamos a trabajar en esta primera sesión es el arte, la educación y economía en la Guerra Fría Latinoamericana. Nos fue un poco difícil, ¿no?, acomodar las ponencias, pero sin embargo creemos que esta sesión quedó bastante bien. Eh, y bueno, y vamos a empezar con la ponencia de Lisandro, Lisandro Cañón, que acercó una ponencia que se titula La Guerra Fría, Desarrollo y Contrarrevolución en América Latina, la Operación Panamericana y la Alianza para el Progreso. Lisandro, te pedimos por favor que te presentes y digas tu institución y que después, posteriormente, comiences tu exposición. Muy bien, muchas gracias. Buen día, buenas tardes. Soy Lisandro Cañón, trabajo como docente en la Universidad de Oviedo. Como decía la profesora Rostica, el título del trabajo que voy a compartir con ustedes es Guerra Fría, Desarrollo y Contrarrevolución en América Latina, la Operación Panamericana y la Alianza para el Progreso. Este trabajo se enmarca dentro de una serie de preocupaciones que tenemos dentro de la red de estudios sobre Estado-recepción y terrorismo de Estado, que, digamos, entre una de las vertientes que se analizan referidas al capitalismo dependiente tiene que ver con el imperialismo. Y dentro de esta cuestión, obviamente, y ahora va a quedar más, supongo, más expreso ese elemento de por qué centrarse en este periodo para intentar entender algunos de los aspectos que tienen que ver con los regímenes y los estados capitalistas de excepción. Antes de comenzar, quería agradecerles por la organización de esta actividad. Siempre es muy difícil organizar actividades de este tipo, sobre todo en la situación actual de Argentina, donde la embestida gubernamental contra las universidades hace mucho más difícil el trabajo de quienes están en las universidades públicas. Así que fundamentalmente quiero agradecerles por esta posibilidad de organizar esta actividad. Bueno, como les decía, mi trabajo, que es sobre desarrollo y contrarrevolución. Es cierto que el término desarrollo es un término problemático, lo puse sobre todo para reinsertarme en el propio momento que analizo y la propia terminología que se utilizaba en el momento, ¿no? Como ayer quedó evidenciado en las sesiones que hubo en el día de ayer, digamos, es un momento muy fructífero respecto de todo lo que son las operaciones de los medios de comunicación, de la cinematografía, del arte, de la literatura, donde hay un constante discurso que presenta ese mundo opuesto en dos grandes bloques, donde se enfrenta el mundo libre, que serían las democracias capitalistas, y el mundo autoritario, el mundo del comunismo y sobre todo de las democracias populares en general. En sí, en esta presentación que voy a hacer, no voy a hacer un resumen del texto, que es un texto bastante, digamos, sencillo, es un texto bastante laxo en cuanto a la terminología, si bien intenta analizar aspectos estructurales de la situación de los países americanos. Entonces, no voy a hacer un resumen, entre otras cosas, porque algunas de las personas que estamos aquí ya pudimos leer este texto. Sí, lo que voy a hacer es centrarme sobre todo en algunos de los problemas que motivaron la escritura de este texto y en las hipótesis que organizan la investigación. Como bien sabemos, cuando hablamos de Guerra Fría en el continente americano, todavía, a pesar de la renovación que ha habido en las últimas décadas, todavía persiste en buena parte de la literatura una tendencia a considerar la región americana como un escenario periférico de un conflicto esencialmente definido
por la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde esta perspectiva, los acontecimientos que ocurren en el continente americano aparecen siempre subordinados a dinámicas externas y son generalmente interpretados como meras consecuencias residuales de la confrontación bipolar. A pesar, digo, de la renovación que ha habido, todavía sigue presente esta visión, ¿no? La propuesta de este trabajo pretendo, por lo menos era la intención que lo motivaba, que sea diferente. Es decir, parto de la idea de que la Guerra Fría en el continente americano solo puede comprenderse si nosotros la analizamos en relación con las transformaciones que sufre el capitalismo dependiente y sobre todo con las crisis de hegemonía que atraviesan a las sociedades americanas durante el siglo XX. En otras palabras, no se trata únicamente de preguntarnos qué hizo Estados Unidos en el continente americano, sino de comprender por qué determinadas políticas estadounidenses encontraron condiciones de posibilidad en las propias transformaciones económicas, sociales y políticas de la región. Para ello, el texto escrito se centra en 4 momentos. Un primer momento que es la crisis del dominio oligárquico y el auge de los gobiernos nacionales y populares y de los proyectos de desarrollo industrial. Un segundo momento sería la Operación Panamericana, donde aparece un binomio entre desarrollo económico. Vuelvo a decir que el término desarrollo es un término conflictivo, pero lo reinserto en el momento al cual estamos estudiando. Y ese binomio desarrollo y contención. Un tercer apartado sería el de la Alianza para el Progreso, donde lo que nosotros vemos es la institucionalización de la contrarrevolución. Y finalmente, un cuarto momento que sería el giro represivo y el legado de este momento, aunque quizá el giro represivo es un exceso porque las tendencias represivas sí que es cierto que las encontramos bastante presentes y sobre todo si comenzamos a desplazar el eje hacia determinados países. Ahora bien, en ese primer momento lo que nosotros vemos es que la crisis del modelo primario exportador y el agotamiento del dominio oligárquico abre paso a experiencias de industrialización por sustitución de importaciones y sobre todo, quizás lo más importante es a proyectos políticos de carácter policlasista. Estos procesos lo que nos van a alegar son la ampliación de la participación política, el fortalecimiento del papel del Estado y sobre todo la incorporación de ciertas demandas de los sectores populares. Ahora bien, cuando uno va analizando este proceso, lo que se encuentra es que la industrialización, el llamado proceso de industrialización por sustitución de importaciones, se desarrolla dentro de los límites del capitalismo dependiente. Es decir, este modelo industrialista no logra superar la subordinación tecnológica y financiera respecto a los centros capitalistas y hacia mediados de la década de 1950 comenzamos a encontrar las primeras manifestaciones de las contradicciones estructurales de este proceso. Y es precisamente en ese contexto donde sitúo el problema central de la investigación. ¿Por qué? Bien, porque hacia ese momento en el cual comienzan a aparecer las primeras señas del agotamiento de ese modelo de sustitución, de industrialización por sustitución de importaciones, nos encontramos con la Operación Panamericana y la Alianza para el Progreso, que no son solamente programas de cooperación económica o como se denominaban, de asistencia para el desarrollo, sino que entiendo que deben ser entendidos como momentos sucesivos de un mismo proceso de reorganización del capitalismo dependiente y de construcción de una estrategia continental de contención social y política. Contención me refiero en tanto política de defensa contra el comunismo. Por una parte tenemos la Operación Panamericana, que como ustedes saben es impulsada por el entonces presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, en 1958, y constituye el primer intento de responder a la crisis de los países americanos mediante una reformulación de las relaciones hemisféricas. Lo interesante de esta operación panamericana
es que introduce una idea que luego va a ser decisiva, y es que la idea de subdesarrollo deja de ser concebido exclusivamente como un problema económico y comienza a ser definido como un problema político. En 1958, la Operación Panamericana, que es una iniciativa que bajo el discurso del desarrollo busca estabilizar políticamente la relación y sobre todo contener el avance de proyectos revolucionarios eh, ante una situación de ascendente conflictividad social. En 1960 se firma lo que es el Acta de Bogotá, que va a consolidar esta lógica subordinando el desarrollo económico a la seguridad hemisférica y la lucha anticomunista. Esto ya ni siquiera es una interpretación que uno extrae de la lectura de los documentos y del intercambio epistolar, sino que aparece expresamente señalado en esos términos. La pobreza, la desigualdad y la exclusión pasan a ser interpretadas como condiciones que favorecen la expansión de alternativas revolucionarias, y eso aparece literalmente en los textos. Con la Revolución Cubana, esta lógica obviamente se profundiza. La Alianza para el Progreso va a convertir definitivamente el desarrollo en un instrumento de seguridad continental. La cuestión ya no es solamente en promover el crecimiento económico, sino de evitar nuevas Cubas. Esto se ve claramente en los propios discursos de Kennedy cuando presenta la Alianza para el Progreso y señala literalmente que aquellos que hacen inviable estas reformas necesarias van a ser necesaria una revolución de carácter violento, y Moscoso, que era un señor que era el responsable de la aplicación del programa de la Alianza para el Progreso para el continente americano, va a decir en una reunión con periodistas que, digamos, es imprescindible llevar adelante estas reformas que implican una cierta redistribución de los recursos y de la riqueza, porque en caso contrario lo que sucederá en el continente americano será una revolución de carácter castrista. Es decir, las reformas propuestas por la Alianza para el Progreso poseen un carácter paradójico. Son reformas impulsadas para impedir transformaciones más profundas. Son reformas concebidas como mecanismos de estabilización del orden social. Pero, por lo menos lo que a mí me parece es que aquí surge una segunda cuestión que me interesa destacar y que tiene que ver con la consolidación de que este nuevo orden no fue el resultado exclusivo de la intervención estadounidense, sino que las clases dominantes de cada uno de los países americanos desempeñaron un papel activo en este proceso. Porque a medida que el modelo industrialista entraba en crisis, distintos sectores empresariales, financieros, eclesiásticos y militares comienzan a impulsar una profunda revisión de las formas de organización económica y política que habían predominado durante las décadas anteriores. En este punto adquiere importancia fundamental las redes transnacionales del anticomunismo, que tiene que ver con un trabajo que tuve la ocasión de presentar en estas mismas jornadas, pero en su edición anterior, referidas a la Confederación Interamericana del Continente, donde nos encontramos con una serie de actores que se articulan en redes para llevar adelante lo que podríamos denominar una contrarrevolución, y que además hoy justamente en la sesión siguiente vamos a tener un compañero que va a hablar de la Liga Anticomunista Mundial y de cómo justamente la Confederación Interamericana de Defensa del Continente es el precedente necesario de esto. Entonces, lo que nosotros vemos en estas redes es de qué forma se van a conectar empresarios, militares, intelectuales, dirigentes políticos, funcionarios públicos, actores religiosos, en la construcción de una sensibilidad anticomunista de alcance hemisférico. Es decir, estas redes no solamente producen discursos, que es lo que veíamos ayer en las sesiones de ayer, sino que además van a terminar produciendo formas de interpretar la realidad, de definir enemigos, de legitimar intervenciones estatales y contribuir a configurar
nuevas modalidades del ejercicio del poder. Por ello, una de las conclusiones centrales del trabajo es que la Guerra Fría en el continente americano debe entenderse como un proceso de reorganización del bloque dominante de cada uno de los países en condiciones de crisis de hegemonía. La Operación Panamericana y la Alianza para el Progreso aparecen entonces como expresiones de una estrategia más amplia destinada a recomponer la hegemonía de las clases dominantes, reorganizar el capitalismo dependiente y contener las demandas de transformación social que van a ir emergiendo en distintos momentos en diferentes sectores de la sociedad. Entonces, desde esta perspectiva, desarrollo y seguridad no son dimensiones separadas, sino que constituyen dos caras de un mismo proyecto histórico. El desarrollo fue convertido en un dispositivo de seguridad y la Guerra Fría en un mecanismo de reorganización del capitalismo dependiente. Y es precisamente esa articulación entre desarrollo, dependencia y contrarrevolución la que Perdón, permite Lisandro, comprender. un Sí, minutito, un minuto y listo. Así muy que bien, para ir cerrando. listo, ya terminé. Lo que nos permite es entender muchas de las transformaciones políticas que posteriormente vamos a tener en el continente americano. Listo, muchas gracias. Bueno, ya estaba casi con tiempo cumplido, pero no sabía. A ver, usted está silenciado. ¿Me están escuchando, no? Ah, bueno, no sabía si te quedaba un poquito más de exposición. Muchísimas gracias, Lisandro. Ya fui anotando ahí algunas cosas como para comentar después. Bueno, la siguiente presentación es de Leandro Galela. Leandro va a exponer sobre la geopolítica de la abstracción, arte y Guerra Fría en América Latina. Quiero decir, esto que mencionó Lisandro es interesante porque esta mesa ya la hicimos y lo bueno, digamos, es que se van, digamos, repitiendo los expositores y creo que está bárbaro porque esto permite un diálogo hasta incluso más cruzado. Así que, bueno, Leandro también estuvo en las jornadas pasadas. Así que Leo, te doy la palabra. 15 minutos, yo te aviso si querés un minutito o Dale, dos antes de que termine el tiempo. muy bien, gracias. Hola, soy Leandro Valela. Bueno, soy licenciado en Historia del Arte por Filosofía y Letras de la UBA. Eh, lo que voy a presentar es parte de las investigaciones que estoy llevando adelante para mi tesis doctoral. Eh, bueno, agradezco la invitación, que cuando se hace a distancia me permite sumarme. Así que sin más dilación, voy a compartir pantalla para presentar un poco esto, que son imágenes. Un segundo. Me deja hacerlo. Pantalla completa. ¿Ahí me ven? No, ¿Está compartiendo? No, no no. se ve. Oh, dame un segundo. Sí, 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 no hay A ver. problema. Ventana. Ahí va. A ver si ahora me ven. No, no vemos, Ven un Leo. PowerPoint. No, pero ni siquiera es como... Oh, a ver ahora. Perdón. Ahora. Espera que todavía no cargó, ¿eh? Ah, genial, listo, la paso. Está bien, ahora mientras lo abro pantalla completa. ¿Está? Sí, ahí, perfecto. ¿Me ven? Sí, Ah, genial. Bueno, comenzamos entonces. Política de la abstracción, arte y Guerra Fría en la América Latina. Bueno, como les contaba, una parte de mi investigación, yo trabajo sobre un análisis comparativo entre la Bienal de Sao Paulo y la Bienal Hispanoamericana que hizo el gobierno franquista en el 51, en el contexto de la Guerra Fría, como herramientas de diplomacia cultural. En este caso me voy a centrar en un movimiento particular que es el arte abstracto, en un momento particular que es la Guerra Fría en Latinoamérica. Bueno, como ustedes saben, Estados Unidos toma la política del buen vecino antes de la guerra y cambia un poco la idea de la coacción por el diálogo, por la cooperación
Y estas son un poco algunas de las imágenes que representan esto, ¿no? La izquierda, el sombrero mexicano y el sombrero yanqui en equilibrio en el apoyador, en el perchero, Para Leo, precisamente no, del ¿qué 43. perchero? Eso no lo estamos viendo. Uh, a Yo ver, sí estoy viendo un Sí, perchero a la Julieta, izquierda. hay un perchero con dos sombreros. ¿A dónde? ¿me ven Hay un ahora? perchero a la izquierda y un Yo árbol a lo la veo también, derecha. yo lo veo Perchero también. a la Un árbol a la derecha, izquierda. exacto. Ah, no, yo Leandro, no. tranquilo, que no pasa nada. Seguí con tu exposición. Ay, no, yo no veo nada de todo eso. Ah, Veo, no, sí. no, nada de eso. A ver el Yo resto que sí. están viendo. Mirá, te mando una foto, Juli. Exacto, a ver. Uy, qué A ver, raro esto. a mí lo que me sucede es que es como que cintila, aparece y desaparece. Ah, Oh, Ah, no, no, no. No, yo lo veo bien. Yo lo veo bien, sí. mira, no, claro, nada que ver. No, claro, yo no, ¿continúo bueno. o Sí, Sí, sí. seguí? continúa. Si hay alguien Dale, que lo continúo. ve, lo único que me preocupa es la Sí. grabación, pero bueno, Mm. Bueno, porque ahí, sí, ahí está, continúa, Leo, continúo. perdón. Creo que estaba el perchero con el sombrero mexicano y el sombrero típico del tío Sam en el 43. Un encuentro con unos vecinos, ¿no? Esta dinámica, inclusive del equilibrio de los sombreros. Para que después en el 61 encontró una viñeta también norteamericana en donde ya el sombrero mexicano está dentro del cuerpo del mexicano pidiendo limosna abajo del árbol, ¿no? De los buenos vecinos. Que sería un poquito más siesta latinoamericana, como, abuso de Latinoamérica sobre esta política. Pero bueno, volviendo al origen de esto, eh, la familia Rockefeller tenía la dirección del MoMA, un museo que se creó a expensas de la propia familia, y el director en ese momento era Nelson Rockefeller, quien es designado por el gobierno para tomar a cargo la dirección de la Oficina de Coordinación de Asuntos Internos. Renuncia al MoMA y toma esta dirección. Tenía fuertes vínculos con el gobierno y por otro lado tenía fuertes vínculos con Latinoamérica. Estaba creando colecciones latinoamericanas, había viajado. En ese momento, en los 40, donde la sumen, habían pasado algunas cosas en Europa. El primero había caído París a, 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 bajo las tropas nazis en junio del 40 y después el ataque de Pearl Harbor en diciembre del 41 cuando Estados Unidos entra a la guerra. Esta imagen del ataque de Pearl Harbor es interesante porque es una postal que hacían los italianos y repartían como en el 42 Collino Bocconi. En este momento, entonces, como les contaba, desde Estados Unidos, en esta agencia lo que se crea es esta política de unámonos, como un solo hombre, esta idea de unificar Latinoamérica para contrarrestar un ataque exterior, manteniendo ese diálogo que hablábamos, ¿no? de unión y de igualdad. De hecho, son interesantes estos afiches en el cual las tres manos de las tres partes de América son exactamente la misma mano. Bueno, el hombre que pone un pie en Norteamérica y en otro en Latinoamérica, es como un solo hombre defiende el continente. Y en Estados Unidos también el casco norteamericano y el sombrero mexicano aplastando con la B a las potencias del este. Acá se habla siempre como de esa unidad y esa equiparación de los pueblos. De nuevo, los dos sombreros, en este caso ya no para la buena vecindad, sino luchemos por la victoria. La, la coordinación de asuntos interamericanos, en una de sus acciones más interesantes para lo que estamos hablando, es la publicación de documentales, películas y exposiciones en general. Antes de cada una de ellas salía oficialmente el escudo de la Oficina de Coordinación, como acá en algunos, esto en una actitud totalmente abierta y publicitaria, ¿no? Entre los acuerdos que hubo con Disney, y este es interesante, o me pareció representativo por lo menos, es la película Saludos Amigos del 42, que sale con la pancarta de presentación de Disney Production bajo los auspicios de la Oficina de Coordinación de Asuntos Sudamericanos. Y es cuando el Pato Donald viaja a Brasil y conoce a una cotorra, es de Carioca, y a una pseudo Carmen Miranda, quien le presenta lo que sería un exótico Brasil, que entre comillas es la selva latinoamericana, es
es el desparpajo de la naturaleza, la relajación, de las despreocupaciones propias de cómo se vive en contacto con la naturaleza, despreocupado del mundo en Latinoamérica, justamente. Entonces se baila, se recorre y se come fruta y verdura. Entre estos acuerdos hubo viajes de buena vecindad, que se los llamó en el 42. Algunos llegaron a la Argentina como Disney y Orson Welles, y acá se los ve haciendo el paripé de lo clásico, ¿no? Disfrazado de gaucho y el otro Welles tomando mate mientras come asado. Una foto interesante. En esa misma dinámica de crear vínculos con Latinoamérica, y ahora me voy acercando al arte, Nelson Rockefeller viaja a México a entrevistarse con Frida Kahlo en el 43 y potencia la colección latinoamericana del MoMA. También pensemos a Frida Kahlo como un ícono, ¿no? O sea, una mujer que se viste de forma tradicional, que es pintora, que habla de su tierra, tiene todos los clichés, como que tiene cara de Miranda de exótico, de nativo, de llamativo, casada con un pintor. Bueno, esa foto también representa todo eso, como el Pato Donald y ser carioca, ¿no? Después del fin de la guerra, la rendición nazi, Estados Unidos queda como una potencia que se ve desde lo cultural como esto, ¿no? Una fábrica, decían los soviéticos, de mascadores de chicles, fabricadores de autos y heladeros. Bueno, es un poco la imagen de la sociedad de consumo de la victoria de la Segunda Guerra. Y desde los países soviéticos, los comunistas los veía como esto, ¿no? Como este afiche dice abajo en rojo, paren, y se ve este pseudo cavernícola en vez de un garrote que tiene una bomba nuclear, se ve el cuerpo cubierto con un paño que es el mapa de Estados Unidos y dos monedas en los ojos y en la boca dice Pentágono. Se los ve como un páramo, ¿no? Como un páramo de la cultura en donde no hay más que un consumo inmediato, un disfrute por el placer del consumo y poco más. Mientras ellos, y sobre todo pensando que la mayoría de los artistas, o gran parte de los artistas, se representaban o se acercaban a los movimientos, por lo menos socialistas, quedaba un páramo de cultura para crecer en Estados Unidos. Con lo cual se vuelve la idea de crear algo que contrarreste todo esto, ¿no? Esa imagen de comedores de chicle y fabricadores de heladera. Y se vuelve a trabajar con la idea de contactar con Rockefeller y crear un arte que le sea propio. Es así que el Museo El MoMA crea la idea o estructura la idea a partir de Alfred Barr, con el torpedo de Barr, que es una concepción de cómo avanza el arte, la idea de un arte abstracto. Un arte abstracto que va a ser propio, que va a ser nacido en Estados Unidos, con pintores norteamericanos, sin relación alguna con la historia del arte, revolucionario, nuevo, apolítico y sin imagen, sin posibilidad de un uso político de esto, supuestamente, que podía servir de contrapeso al realismo soviético. La punta de lanza de todo esto, el ícono es Pollock, ¿no? Un hombre de campo, rudo, que tiene problemas con el alcohol, que le gustan los autos, el ruido, o sea, todos los clichés norteamericanos de la masculinidad de los años 40, quien muere borracho en un choque en los 44 años, ¿no? Desde la Unión Soviética se plantea este tipo de sátira sobre lo que es el arte abstracto. Un arte pintado por un mono que es siendo copiado por un pintor que en el bolsillo tiene una petaca, ¿no? Un nuevo borracho. Y después, un poquito más adelante, en el 57, se muestra esto, que también es un arte abstracto, en donde la novia del pintor dice brillante, solo que aquí me parece un poco mayor. Encuentra como forma de crítica a esto. Es interesante porque en la propia Estados Unidos no encuentra un lugar este tipo de arte popular. Esta es una historieta del New Yorker del 53, la apertura es magistral, pero las chorradas carecen de convicción, ¿no? Se analizaba desde esa crítica. Esa crítica y esa falta de afincamiento de este tipo de arte en la sociedad norteamericana hace que gente como el senador republicano
Dondero plantea, y cito, el cubismo pretende destruir mediante el desorden calculado, el futurismo mediante el mito a la máquina, el dadaísmo retomando lo primitivo y lo psicótico, y el arte abstracto por medio de la confusión mental. Esta crítica al arte abstracto hace que inclusive la Liga de Artistas Profesionales Americanos le dé un reconocimiento por cuestionar este tipo de arte comunista. Justamente como vimos en la Unión Soviética lo criticaba también. Le da un paso más, Dondero dice, si se llega a interpretar correctamente las obras de arte contemporáneo, habla de estas abstractas que vimos, podrían revelar vulnerabilidades estratégicas de las defensas norteamericanas. Era una especie de un mapa de las debilidades norteamericanas cada pintura. Siguiendo a Samson, Estados Unidos entiende que este arte puede servirle para sus fines. Es decir, tener una política cultural propia, combatir ciertos tipos de arte que estaban exhibiendo y afincar a Estados Unidos como, sobre Nueva York, como centro del arte moderno, desplazando definitivamente a la París que se vio opacada después de la guerra. Y es así que la CIA sabe que tiene el gobierno, sabe que este arte no es popular, que hay fuertes críticas en el Senado, entonces sabe que directamente no lo puede promocionar. Se recurren a ciertos tratados a través de la CIA, según la autora, y se articulan a través del MoMA. Una de las formas que esto llega a Latinoamérica es a través de Sicilio Matarazzo y Yolanda Petado. El matrimonio este es el matrimonio de las dos fortunas más grandes de Brasil. Matarazzo llega a tener, cuando hereda de su padre, 365 fábricas, siendo una de las fortunas más grandes ya propia de Latinoamérica. Creo que era en ese momento la tercera de América. Y Yolanda Petado era una heredera de una gran de grandes cafetales. Este matrimonio entonces de multimillonarios se interesa por el arte y con el apoyo de Rockefeller, vamos a la foto de la firma de los acuerdos, crean museos y van a crear lo que va a ser la Bienal de Sao Paulo. Esta Bienal es interesante porque es la forma que tiene el MoMA indirectamente de expandir por Latinoamérica el tipo de arte que ellos pretenden expandir por el mundo, es decir, el arte abstracto, como decíamos, el arte creado por ellos. Para ello se basan en la asistencia que le dan al matrimonio con gente como José Gómez Cren, que fue director de la Unidad de Artes Visuales Panamericana, era un cubano exiliado, quien en Cuba había conocido a Alfred Barr, el que vimos antes, que era el que había creado el Torpedo de Bar, el director del MoMA. Allí se conocieron en Cuba mientras Alfred Barr buscaba obras, hacen un contacto, Barr llega a apreciarlo personalmente, lo invita a Estados Unidos, le facilita becas y lo forman definitiva. Entonces Gómez y Cler va a ser el nexo entre comillas, nexo entre el MoMA. Leo 3 minutitos. Dale, entonces pretende un arte abstracto, defender un arte abstracto que es apolítico, en contraposición con este tipo de arte, indigenista, político. Este es el tipo de arte que se pretende exponer, en donde hay imágenes abstractas, donde hay juegos de colores, hay juegos de formas, pero no hay un mensaje directo. Este fue un éxito porque este es el de la izquierda, es el afiche de la primera Bienal y el otro es el catálogo. Como ven, el lenguaje es abstracto, uno geográfico y otro orgánico. Acá es la forma de exposición de las obras, como ven en la primera Bienal, casi todo fue, o gran parte fue de ese tipo de obras. La de la derecha muestra a los trabajadores, las condiciones de trabajo. Estas fotos son de la Fundación Bienal de Sao Paulo. Es interesante porque mostraban las imágenes y la forma de exposición, pero bueno, también se ven las condiciones de trabajo de la gente de ese momento. Esas son las obras premiadas, para que veamos el tipo de obra que se prueba, el tipo de arte abstracto al que estamos llegando. Esta es la segunda Bienal, en donde el lenguaje es también abstracto. Geométrico el del premiado y el del afiche vuelve a tener una libertad mayor, mucho más, parece una mancha más orgánico. Y el lenguaje abstracto que se mantiene en las diferentes ediciones. Es interesante ver esto porque, bueno, acá está en Uruguay,
en Mar del Plata y el otro es un afiche de publicidad. Llegar a ver afiches de publicidad abstractos es curioso, es raro. Este es de la marca Siemens, no me acuerdo, catálogos de exposiciones que se van prolongando en el tiempo. Estos son diferentes afiches de la Bienal de Sao Paulo en diferentes años, en los cuales vemos que el lenguaje abstracto se quedó como marca y forma de la Bienal. Es el tipo de arte que se expone. Este último, el de colores con formas abstractas, el de extrema derecha, es uno de los últimos, del 25-26. O sea, este lenguaje se produce y se mantiene con afiches abstractos como lenguaje propio de la Bienal hasta el día de hoy. Y cierro con esto. Es una viñeta del 55 y dice, ¿usted fue a la Bienal? Sí, pero no entendí nada. Es exactamente lo que ellos quieren. Y, bueno, eso es todo. Gracias. Muy bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Leo. Muy bien, gracias. Quedó. Buenísimo. A ver. Bueno, muchas gracias, muy interesante, Leo. Después vamos a hacer también algunos comentarios sobre tu exposición. Le vamos a dar la palabra ahora a Emilio Gallardo. Emilio va a exponer una ponencia que se titula Visión y anhelo de la Unión Soviética en la literatura de no ficción de Jesús Lara. Bueno, Emilio, te doy la palabra. Sí, buenas tardes. Se está viendo, ¿verdad? La presentación. Perfectamente. Estupendo. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias, Julieta, Melissa, Víctor, Alberto, a todas las personas que organizáis, que hacéis posible este espacio. Soy Emilio Gallardo, soy investigador de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Instituto de Historia CSIC, y hablo desde Sevilla, España. Esta presentación se enmarca dentro de un proyecto colectivo que se llama Escritores Latinoamericanos en los países socialistas europeos durante la Guerra Fría, fase 2. Y ahí, bueno, investigadores de distintos países estamos trabajando sobre la presencia de escritores, de escritoras de Iberoamérica en los países socialistas europeos y su relevancia como actores dentro de la Guerra Fría cultural. También trabajamos sobre, por ejemplo, la recepción de la literatura latinoamericana en estos contextos europeos y ahí pues os traigo a modo de ejemplo esta portada, ¿no?, de una de las novelas, bueno, la novela más importante de Jesús Lara, Yanacuna, una novela que podemos, indigenista, digamos, y esta sería la traducción que tuvo en la Unión Soviética en 1958. Digamos que visualmente aquí se sintetizan algunos de los intereses, ¿no?, con los que estamos trabajando. Concretamente, esta intervención tiene que ver con la figura de este escritor boliviano, Jesús Lara, al cual le estoy prestando atención en los últimos meses, años, y si bien no es una de las figuras centrales dentro de este escenario, es una figura relevante porque desde un país, ya digo, de la periferia se acerca a todos estos problemas que están encima del tapete y su mirada es muy particular y además es una mirada de la que conocemos poco porque, como vamos a ver a continuación, muchos de sus trabajos sobre este tema están inéditos. Entonces, para que nos situemos cronológicamente, nos situamos a finales de 1953. En esos momentos, el escritor boliviano Jesús Lara recorre distintas ciudades de su país dictando conferencias sobre su reciente estancia en la Unión Soviética. Este trabajo lo lleva a cabo en cumplimiento de las instrucciones dadas por el Partido Comunista de Bolivia, en el cual milita desde el año anterior, desde el 52. El objetivo de estas lecciones magistrales era, dice Lara, demostrar al pueblo sin predisposición alguna y con la más absoluta honradez las deformaciones que se producían en contraste con lo que era y significaba todo aquello, es decir, la Unión Soviética. De todo esto nos informa en el último volumen de su obra autobiográfica, Hueñaipac, y bueno, nos cuenta que el periplo arranca en Cochabamba, lo condujo a La Paz o al Teatro Municipal de Oruro.
Y ahí tuvo la oportunidad de dirigirse a organizaciones obreras y de añadir a la conferencia que hasta ese momento había impartido una segunda sobre las diferencias fundamentales del trabajo en el mundo capitalista respecto al del mundo socialista. Las ciudades se suceden en esta tournée propagandística: Potosí, Sucre, Tarija. Aquí, de hecho, lo arrestan y tiene que pasar una noche en el calabozo. La razón de la detención se la confiesa al jefe de la policía de la ciudad, que le dice: me dijo que lo que se propuso al haberme hecho pernoctar en aquella celda era demostrarme qué trato se daba en Tarija a los comunistas. Este no fue el único incidente que tuvo que arrostrar durante la gira, ya que cifra enemigos de distinta índole. Él va diciendo, bueno, habla de la prensa reaccionaria, la burguesía local, un provocador trotskista o incluso una mujer que echó gases asfixiantes y huyó a la carrera. Todo esto le sucede. Y además, en su ciudad de residencia, en Cochabamba, también afirma que se levantó el odio de toda la reacción de la ciudad, muy en particular la fobia de los falangistas. De hecho, explica cómo se inicia una persecución contra su persona, en la que no solo se allana su hogar, sino que tiene que hacer frente a la retención y tortura de su propio hijo. La represión habría llegado al punto de tener que permanecer hasta finales de 1954. Digamos que estas son las consecuencias que sufre Lara cuando vuelve de la URSS. Pero si abrimos el foco, es sencillo contextualizar estos hechos en función de varias claves. Pues por un lado, las tensiones ligadas a la Guerra Fría cultural, situadas en este caso en tierras hispanoamericanas y con conexiones con otras organizaciones transnacionales como el Movimiento por la Paz. Por otro lado, y en lo tocante a las textualidades y a las prácticas concomitantes, las actividades de los escritos de Lara funcionan como una pieza más dentro del conjunto de acciones que los escritores hispanoamericanos que viajaron a los países socialistas europeos, especialmente a la URSS, llevaron a cabo tras su paso por aquella geografía con el fin, en muchos casos, de defender sus bondades. Como se ha trabajado en contribuciones recientes, como los volúmenes Segura Fortaleza de Amistad o Mexicanos en la Utopía Socialista, los relatos de viaje u otras escrituras de no ficción anexas fungieron como un potente y recurrente catalizador para proyectar la buena nueva socialista entre las audiencias iberoamericanas. En este caso, nuestra atención girará en torno al novelista, poeta, ensayista Jesús Lara, 1898-1980, y específicamente en relación a su paso por la URSS en ese año de 1953. Esta contribución forma parte de una investigación más extensa sobre la producción de no ficción de este autor, vinculada con los mencionados países socialistas, y de hecho dialoga con otro artículo dedicado a su paso por Hungría. En ese texto sintetizo el origen de los hechos que llevaron a Lara a participar en el Movimiento por la Paz como representante de la delegación boliviana y posteriormente a visitar distintas repúblicas populares como Polonia y Hungría. Tras acudir al Congreso de los Pueblos por la Paz de Viena del año 52, Lara retornó a Europa para asistir en junio del 53 a la cuarta sesión del Consejo Mundial de la Paz que tuvo lugar en Budapest. Esta experiencia la narra, entre otros textos, en un mecanoscrito inédito titulado Bajo el Sol de los Magiares, y que, al igual que otros textos que mencionaré a continuación, me ha sido generosamente proporcionado por la nieta de Lara, Lilian del Barco. La estancia en Hungría se prolongó justamente porque el autor la aprovechó para solicitar el permiso de entrada en la Unión Soviética. En ella contó con el apoyo de la Asociación de Escritores Húngaros. Y dado que su paso por este país ya ha sido atendido en ese artículo que mencionaba, me interesaría en este momento centrarme en la siguiente etapa del periplo del 53, que lo condujo, como vemos, a Hungría y a la URSS. Su paso por este último país se detalla en los siguientes textos, en este corpus. El manuscrito inédito Viaje a la Unión Soviética, cercano a 1954, los testimonios autobiográficos de Wiñaipak, el mecanoscrito La Unión Soviética y su política de paz, y la conferencia Realidades de la Unión Soviética y las crónicas en la Casa Central de los Literatos, el realismo socialista en la literatura, y con el novelista soviético Konstantin Simonov. Todas ellas aparecen en un volumen de obra dispersa que se llama Chamma. Teniendo en cuenta la... Emilio, perdón la interrupción. Tal vez podés poner la pantalla más grande de la diapositiva, porque yo lo veo medio chiquito. Ah, porque se está viendo la... Sí, porque se ve la siguiente. Ya, un segundo.
¿Así se ve mejor? Sí, gracias. Va, perdón. Bueno, decía que teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo actuales y que esta propuesta será desarrollada posteriormente en publicaciones de distinta índole, voy a visorar tan solo este corpus. Por un lado está el manuscrito Viaje a la Unión Soviética, que lo tenéis aquí, este es el formato, son unas 400 páginas escritas en cuartillas apaisadas y estructuradas en torno a 50 capítulos. En estos momentos estoy transcribiendo manualmente este material, por lo que aún no tengo una visión global del mismo. Y no obstante, sí puedo adelantar que este relato de viaje se engarza perfectamente con Bajo el Sol de los Magiares, ya que el capítulo inicial, titulado Camino de Moscú, arranca justamente con la recepción de la respuesta positiva a su petición de ingreso en la URSS. O sea que donde nos deja en Bajo el Sol de los Magiares es continuado perfectamente en Viaje a la Unión Soviética. La salida de Hungría se produjo en julio del 53 y al narrar el trayecto en avión introduce un mensaje importante para las audiencias bolivianas. Dice, esta es la característica de la tierra labrantía, las democracias populares, el predominio de la pequeña propiedad. El antiguo latifundio, confiscado y dividido en pequeños predios, pasó a mano de los campesinos. A la espera de concluir ese trabajo de transcripción y análisis, recorramos los otros textos en los que Lara recuenta su experiencia soviética. Este narrador boliviano cultivó profusamente el género de la autobiografía, de tal modo que escribió 5 tomos sobre el asunto. Huiñaypa, título del último de ellos, se publicó póstumamente en el 86, y en él encontramos referido el viaje a la Unión Soviética del 53 y sus consecuencias tras su vuelta a Bolivia. Asimismo, podemos saber en qué consistió al menos una de las ulteriores conferencias, ya que de Realidad de la Unión Soviética se indica que es una conferencia dictada en el Paraninfo de la Universidad Técnica de Oruro el 1 de octubre del 53. Y esta conferencia coincide con el mecanoscrito La Unión Soviética y su política de paz, por lo que citaré por la versión impresa. Por último, capítulo aparte merecería el análisis de los distintos textos que Lara dedica a sus encuentros con autores soviéticos. Hay varios, ¿no? En Chanma tenemos estos que decía, en la Casa Central Los Literatos, el encuentro con Konstantin Simonov, y este último se localiza también en Huiñapa y en uno de los capítulos de Viaje a la Unión Soviética. Además, en Viaje a la Unión Soviética también se detiene en detallar su encuentro con los escritores de Stalingrado y con los georgianos. Esto es algo recurrente en este tipo de trabajos de Lara, donde va teniendo encuentros, bueno, con sus homólogos y los va detallando, ¿no? Dejo anotada simplemente esta línea de trabajo para pasar a centrarme ahora en el resto de testimonios de Hueñaipa y en la conferencia Realidades de la Unión Soviética, cuyo análisis se puede realizar de una manera trenzada, ya que Lara expone en buena medida una serie de recuerdos comunes. Ambos textos actúan como mecanismos heurísticos dirigidos a traducir a una audiencia profana la vida en esa sexta parte del mundo, que era la Unión Soviética, desconocida, lejana. Con una óptica abiertamente prosoviética, estos relatos de viaje traslucen la clara combatividad política de Lara, al ser también expuestos como contradiscursos frente a la narrativa estadounidense. En general, son textos transidos por clichés propios de este tipo de relatos de viajes de intelectuales occidentales a la Unión Soviética y que seminalmente fueron ya estudiados por Paul Hollander, entre otros. Y señalemos ahora 4 de estos lugares comunes, aunque sea a vuela pluma. Uno, las personas encargadas de atender al recién llegado, a quien se recibe pues, en condiciones lujosas. Y en este caso, Lara se ve acompañado por un escritor y por una intérprete, da los nombres concretos, de hecho. La labor de este tipo de agentes culturales es, como se sabe, variada. Son porteros que dan acceso a la realidad desconocida. Son guías, actúan como traductores lingüísticos, pero también fenomenológicos en un sentido más general. Y también juegan el rol de cuidadores, guardianes, ya que los movimientos de los visitantes extranjeros suelen estar acotados, dentro de una mayor o menor sensación de libertad. Esto nos lleva a la siguiente idea: la existencia de un programa, lo llama así Lara, un programa ya previamente diseñado. De hecho, se lo piden cuando llega y él dice, no me había preocupado de elaborarlo y le prometí al escritor, a uno de sus porteros, ¿no? que lo entregaría la mañana siguiente. Y de hecho él opone su propia experiencia, o al menos el testimonio que da de ella, a la idea de que las giras se encuentran teatralizadas, de tal modo que el invitado se movería por un escenario ingeniosamente preparado. Frente a esta idea, fruto de la propaganda antisoviética, el cochabambino defiende que pudo cumplir
con los objetivos que nos habíamos propuesto. Sí que es verdad que sabemos que cuando está en Georgia se le remite un radiograma por el cual se le impele a regresar a Moscú porque ya se agotaban los días que le habían otorgado. En tercer lugar, esta idea del programa está asociada a la existencia de una macro y una micro espacialidad, recurrente en este tipo de visitas, desde incluso décadas atrás. Lara recorre 4 grandes espacios: Moscú, Leningrado, Stalingrado y Georgia. Dentro de ellos se mueve por ubicaciones que aparecen una y otra vez en este tipo de relatos, algo por demás comprensible dada la motivación principal que solía ser el acicate de este tipo de viajeros: ser partícipes de la renovación de la vida en todos los ámbitos que supuso la gobernanza soviética. Así pues, Lara se interesó por acudir, y cito, a sojoses, koljoses, viviendas de obreros y, ante todo, constatar la forma de vida que llevaban los koljosianos, es decir, los campesinos. Bueno, también se suman otros espacios como fábricas, museos, iglesias, etc. Y por último, todos estos espacios servirán de terreno abonado para plantar las ideas fuerza que Lara desea hacer llegar a su audiencia y que apelan a colectivos diversos y a realidades de naturaleza disímil. A modo de ejemplo se pueden mencionar la bravura épica y la resiliencia de los habitantes de Stalingrado. Pues se destacan protagonistas como el hijo de la pasionaria, por ejemplo, Rubén Díaz Ibarruri, o también figuras míticas y mitificadas como el sargento Pavlov y toda una serie de héroes anónimos y de antagonistas como puede ser el mariscal de campo Paulus. En segundo lugar, la inmarcesible actividad fabril conjugada con el respeto por los derechos laborales. En símbolo de la tenacidad productiva se erige el canal Volga-Don, del que dice que es una prueba tangible de la capacidad de dominio de un pueblo socialista sobre la naturaleza. Principio de iniciativa, salario por rendimiento, consejo de fábrica, emulación, estajanovismo, casas cuna, vacaciones, jubilación, etc. Son conceptos que se presentan en la conferencia de finales de 1953. Él va detallando cómo se vive en un coljós, va entrando en vivienda de los distintos obreros y va haciendo en muchos casos comparaciones con las realidades de Bolivia. Al fin y al cabo, pues parece que se pinta una suerte de jauja socialista, ¿no? Él dice, se puede comprar de todo cuanto se desea y en cualquier cantidad. Y penúltimo, el respeto por la religión. De nuevo, se trata de un aspecto particularmente sensible para la audiencia boliviana. Él va destacando que existe un respeto por la religión, que es más bien la propaganda antisoviética la que se encarga de lanzar ese mensaje en el que se diría que se está en riesgo el sentimiento religioso. Y de hecho el gobierno soviético es retratado como preservador del arte y del legado histórico ruso. Emilio, te quedarían 3 minutitos. Estupendo, muchas gracias. Por último, los derechos de la mujer. Las mujeres ocupan un lugar significativo en varios momentos. La conciliación laboral y el respeto por los derechos de madre e hijo sobresalen al visitar las casas cuna de las fábricas, por ejemplo, pero los aspectos morales también sirven para caracterizar la superioridad del gobierno soviético. El matrimonio o la tutela de los hijos por parte de los progenitores son, por supuesto, respetados, pero es que incluso el amor adquiere tintes más recatados y conservadores frente a lo que podrían arguir ciertos mensajes antisoviéticos. Y él dice, hemos visto parejas de enamorados, muchas, pero con un franco sentido de pudor y de respeto, sino a la gente, a su propia persona. Obviamente se abordan otros asuntos que sin duda despertaron el interés de los oyentes o lectores de Lara en Bolivia, como pueden ser la educación, la salud pública, el control policial, la inmigración, la arguida ausencia de discriminación racial, la presencia de lecturas de escritores como Jorge Amado, Pablo Neruda, Jorge Icaza y otros hispanoamericanos, y por supuesto la defensa de la URSS como un paladín de la paz y la coexistencia pacífica. Pero detengamos aquí el análisis, que será retomado en la versión escrita de esta presentación. Y por último, recordemos para concluir una entrevista que Lara concedió a Josep María Barnadas en 1978. En ella, el profesor español le cuestionaba por el claro halo prosoviético de sus textos de impresiones sobre la URSS. Le decía, ¿este afán publicitario ha restado seriedad a sus afirmaciones? Y ante ello, Lara se revolvía, defendiendo la veracidad de su testimonio. Yo no dije la verdad, sino pura y objetiva, y algo más adelante se reafirmaba. Lo único que hice fue esbozar las realidades tangibles y objetivas que en aquel país encontré. Este convencimiento inquebrantable y militante del cochabambino lo acompañó incluso tras su salida del Partido Comunista de Bolivia en el 69.
y emparentado con grandes figuras de las letras iberoamericanas en su temprana defensa de la URSS, como los mencionados Neruda, Guillén, Amado, Varela, Asturias, los inéditos de Lara sobre su paso por ese país y por Hungría ameritan ser estudiados y publicados, tarea que espero poder presentarles concluida en un futuro próximo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Yo también estuve haciendo anotaciones. Es que en un punto las ponencias se conectan. Ahora le voy a dar la palabra a Fernando Báez Monsalve, que ya te vemos, ¿no es cierto? Sí, sí, Fernando. aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, genial, sí, que estábamos ahí. Sí, vale. Después te vi y estás en Colombia. Sí, no, acabo de llegar a la Ciudad de México. Estoy Ah, aquí justamente en el aeropuerto, entonces si hay mucho ruido me disculparán, pero eh, bueno, no hay problema. vale. Bueno, Fernando va a exponer una ponencia que se titula Las últimas luces de la hispanofilia, manuales escolares en Colombia y la construcción de órdenes sexuales entre 1950 y 1969. Fernando, cuando falten 3 minutitos, yo te superpongo mi voz Vale. Una para pregunta, avisar. ¿están viendo las diapositivas o no? Sí, perfecto. ¿Sí? Ah, vale, vale, muy bien. Pues voy a cerrar aquí por si pasa alguien atrás el video. Aquí estoy. Bueno, entonces, para ir contextualizando, mi trabajo está basado pues es parte de mi tesis doctoral. Eh, es una tesis que comienza en 1957 más o menos y termina en 1994. Sin embargo, pues los textos escolares que consulté pues hacen parte pues desde 1950. Ya entrando en el tema específico, eh, de pronto para quienes no conocen la historia colombiana, de 1886, pues la disputa muy decimonónica entre liberales y conservadores en Colombia le otorga, pues, digamos, entre comillas, la victoria a los conservadores en 1886 y durante ese año se crea la Constitución Política de 1886 llamada la Constitución de la Regeneración, pues que va a marcar todo un siglo de conservadurismo en Colombia porque la Constitución, a pesar de sus reformas, va a estar vigente hasta 1991. Esa Constitución de la Regeneración estaba muy cercana a la idea de retomar la herencia española como, digamos, confrontación a las ideas venidas sobre todo de Inglaterra y de Francia, al liberalismo y al capitalismo industrial y al liberalismo francés. Eh, y digamos que la propuesta de los conservadores colombianos es justamente volver la mirada hacia España, volver la mirada hacia el imperio español, y eso se va a ver eh, fortalecido con la llegada del franquismo a España. Entonces, la llegada del franquismo a España, que buscaba volver a conectar a las viejas colonias con la madre patria, va a estar muy entrelazado, muy cercano precisamente a todo el proceso de hispanización y de hispanofilia en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Y desde ahí, pues, pasan dos cosas importantes. La vieja disputa entre liberales y conservadores, pues que ganan los conservadores, con la llegada de las ideas franquistas también empieza a posicionar la idea de conservadores contra comunistas liberales. Entonces ya aparece una figura desde finales de los años 30 en Colombia, que es eh, la disputa, o más bien, la aparición de el fantasma del comunismo en el país. Entonces, bajo esas condiciones, pues la escuela como uno de los centros más importantes de ordenamiento social en el país, que además, pues, para los años 40 y 50 empieza su proceso de masificación que no se había dado antes, y eso pues lleva a la ampliación de la escuela pública y a la presencia cada vez más importante de manuales escolares que antes estaban, pues, eh, monopolizados por los catequismos. Ya en los años 30, 40 y 50 empiezan a aparecer los manuales escolares como tal. Eh,
estos manuales o estos libros van a reflejar pues toda esta discusión que va a permanecer hasta los años 60, pero que en parte es una de las, digamos, de los aspectos que he buscado analizar y es cómo esa herencia de los años 30, 40, 50 y 60 pues continúa durante el resto del siglo XX. Entonces, ya para entrar de lleno en los manuales escolares, un punto clave de todo este proceso de hispanización que ve en los años 50 como sus últimos destellos de importancia es la división de dos conceptos importantes que son la historia y la prehistoria. Para los manuales escolares de estos años, de los años 50 y de los años 60, la historia de Colombia y la historia de América Latina y del continente americano como tal arranca con el descubrimiento de América. Previamente todo lo que existió en el continente pues es prehistoria. Esa prehistoria claramente está marcada o está sustentada por algunos conceptos, ¿no? Pues si hablamos de historia, hablamos de civilización, hablamos de organización social, hablamos de progreso, y si hablamos de prehistoria, pues hablamos de desorden, hablamos eh, de violencia, hablamos de barbarie. Entonces, la división entre historia y prehistoria va a marcar precisamente ya todo un cúmulo de valores que se le van a otorgar a las poblaciones no blancas. Entonces, eh, indígenas sobre todo, en menor medida afrodescendientes y negros, pero sobre todo los indígenas van a ser entendidos como una población desordenada, como una población sin organización social y sin estructura jerárquica, que tiene bastantes problemas para subsistir, que además pues es idólatra, que no ha conocido la religión verdadera, y pues lo que llega a hacer España es a ordenar, a organizar, a homogenizar y a construir una jerarquía. Entonces, la división entre la historia y prehistoria va en estos libros a también a ordenar dentro de los discursos escolares lo que se entiende como legítimo y lo que se entiende como ilegítimo. Entonces, ilegítimo es todo aquello que está previo al descubrimiento de América y toda la herencia previa al descubrimiento de América, y lo legítimo pues es todo lo que eh, sucede al descubrimiento de América. Bajo esas circunstancias, el mestizaje, por ejemplo, en estos libros no es entendido como la unión de dos o tres pueblos, sino es entendido como la superposición de lo indígena, perdón, de lo blanco sobre lo indígena. Entonces, cuando se habla de mestizos, se habla de que los colombianos dejan de tener ese legado indígena para pasar a tener el legado español. Entonces, en realidad, eh, mestizaje es igual a blanqueamiento. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque esta idea de historia y prehistoria está marcada por otra característica que no es dicha, a diferencia de estos dos conceptos, no es dicha directamente en los manuales, pero aparece constantemente, y es la idea de que las divisiones de género son previas a la prehistoria y la historia. Es decir, los manuales escolares constantemente apuntan, por ejemplo, que los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, pero sobre todo los indígenas, ya tenían unas divisiones de género claras y unas prácticas de género definidas. Entonces, esos manuales apuntaban constantemente, por ejemplo, que en las poblaciones indígenas mandaban los hombres, que las mujeres se dedicaban a lo doméstico, que los hombres, digamos, tenían unas relaciones masculinas en las que las mujeres no intervenían, el tema pues, de la maternidad y el cuidado constantemente. Y eso hace entonces viable la, no la unión, sino el seguimiento entre prehistoria e historia. Es decir, ¿qué une a la prehistoria y la historia para poder ser viables en el continente americano? El género. Entonces, dicen los españoles, perdón, dicen los manuales escolares, los españoles llegan a América y se encuentran con unas jerarquías de género, no lo dicen directamente, pero lo dejan planteado, y es, los españoles llegan a América y encuentran unas jerarquías de género que van a empezar a hacerse viables en el tiempo y que van a ser las que van a permitir que lo indígena, por un lado, quede eliminado, y por otro, lo español se inserte en las nuevas sociedades que se van creando. Entonces, el género termina siendo una característica ahistórica, termina siendo una característica atemporal, pero que es la característica que va a unir el mundo de la prehistoria con el mundo de la historia. Y en esas circunstancias es que entonces empieza todo, digamos, la explicación constante
de lo que va a significar el sujeto que está o que se forma contra el liberalismo y contra el comunismo. Y ahí aparecen dos puntos importantes. El primero es una constante alusión a las élites como las únicas con prácticas legítimas sociales y de género. Entonces, no existe, por ejemplo, en los manuales escolares, casi nunca existe, en los manuales escolares de Colombia de estos años, no existe casi nunca el padre de familia y la madre de familia. Existe Simón Bolívar como el gran ejemplo de lo que los niños deben seguir. Existe Santander, existe Sarmiento, existe Cristóbal Colón, existen los virreyes, que van a ser las élites que van las élites que van a representar todo el conjunto de valores que los niños, en este caso varones, van a tener que seguir. Y lo mismo pasa con las niñas. En las niñas está constantemente la alusión a las grandes heroínas de la independencia, a las esposas de los virreyes que hacían obras de caridad, a las señoras de la alta sociedad que se dedicaban a acudir a los pobres. Y eso, en primer lugar, lo que va a llevar es a una desconexión entre las prácticas de género y la vida cotidiana. Es decir, esos manuales escolares no muestran familias, no muestran hogares, no muestran casas, no muestran prácticas cotidianas, sino que todo está ligado a la vida de las grandes, de las grandes figuras de la historia, es decir, de lo que pasó después del descubrimiento de América, en el caso pues colombiano y latinoamericano. Entonces, el género se va a formar o se va a organizar a partir de lo que la élite hace. Entonces el pueblo lo que tiene que hacer es unirse a la élite, entendiéndola como no mimetizarse con la élite, porque eso es imposible, pero sí copiar las prácticas de la élite para evitar precisamente que el fantasma del comunismo, que el fantasma del liberalismo llegue al país. Entonces, cuando el niño empieza a parecerse a Simón Bolívar, sobre todo porque va a ser la figura máxima a ser imitada, cuando el niño empieza a parecerse a Cristóbal, otra vez a Simón Bolívar, es cuando el niño se va alejando cada vez más de la influencia liberal comunista. Entonces, esa visión elitista, blanca o blanqueada de la historia, pues va a llevar a que no existan entonces espacios que no sean los espacios de la élite. Y eso, digamos, durante los años 50 y los años 60, va a determinar la enseñanza de los órdenes sexuales dentro de la escuela colombiana, va a determinar los órdenes sexuales que se entienden como válidos y lo que significa, pues socialmente hablando, la presencia de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, porque se las entiende como ilegítimas, a pesar de que tengan o que se supone que tienen los órdenes de género iguales históricamente hablando de las poblaciones españolas o hispanizadas en el país. ¿Por qué me pareció importante esto? Y creo que en la ponencia no lo puse, pero que sí creo que es fundamental tenerlo en cuenta, y es porque toda la gama de valores que los manuales de los años 50 y 60 tienen o expresan constantemente en sus páginas, uno los va a encontrar o van a estar presentes en los manuales de los años 70, pero desde otra lógica. Entonces, digamos, valores como el trabajo, el, la virtud, eh, la perseverancia, el heroísmo, todo ese tipo de valores que van a estar muy ligados a la concepción elitista de la historia, en los años 70 vuelven a aparecer, pero ahora ya aparecen con la defensa de dos puntos clave. El primero es el trabajo en la fábrica y el segundo es en la cotidianización de las prácticas sociales. Entonces, lo que antes era un valor masculino o femenino que solamente tenían las élites, ahora se lo entiende ese mismo valor como propio de las clases obreras que trabajan en las fábricas y de las amas de casa que están en sus casas. De amas de casa, perdón, que realizan trabajo doméstico. Entonces, esos valores no se modifican, lo que se modifican es el sujeto que los tiene, que los posee. Entonces ya hay un cambio en los años 70 que va a estar marcado precisamente por el anhelo del proyecto industrializador que en Colombia, pues, porque
en mi tesis hago una comparación entre lo que pasa en Colombia y lo que pasa en México. En el caso colombiano es mucho más eh, posterior que al caso mexicano, en donde ya en los años 50 aparece el proyecto industrializador. En el caso colombiano aparece en los años 70, y todos los valores digamos, de la vieja escuela hispanófila, de la vieja escuela que estaba ligada al proyecto franquista, vuelven a aparecer, pero desde otros espacios. Y desde ahí aparece entonces, perdón, la vida cotidiana. Entonces, los niños y las niñas desde finales de los años 60 y después ya pues, totalmente en los años 70, van a observar ya en los manuales escolares cómo la vida cotidiana sí empieza a aparecer dentro de sus páginas. Pero una vida cotidiana basada primero en la idea del trabajo como el fundamento del ordenamiento social, y además de una especie de apropiación de las prácticas de género como un asunto individual, como un asunto subjetivo, y ya no como aquello que hace parte de un proyecto político específico. Es decir, en los años 50, los niños y las niñas aprendían que debían comportarse como hombres y como mujeres, porque eso estaba ligado a atraer de nuevo a España al interior, tanto del cuerpo como del ordenamiento social, mientras que en los años finales de los 60 y los 70, la idea de ser hombre o mujer y de comportarse femenino o masculino está ligado más a una concepción mucho más subjetiva. Entonces, los niños se comportan como niños porque les gusta ciertas cosas de hombres, y las niñas se comportan como niñas, es decir, bajo la lógica del cuidado, del destino materno y demás, porque sienten una cercanía eh, subjetiva hacia esas prácticas. Entonces ahí ya empieza a haber un cambio importante, que es lo que también pues creo que es importante mencionar, porque todo este discurso que antes era directamente de proyección antiliberal y anticomunista se va volviendo un poco más transparente, a pesar de lo que supone el proyecto industrializador, porque el proyecto industrializador en el caso de Colombia, pues viene de la mano con la producción de materias primas, viene de la mano con la dependencia, pues la División Internacional del Trabajo, en el que Colombia pues es productor de materias primas y receptor de, de la producción industrial de los países capitalistas. Entonces, bajo esa lógica, ese proyecto económico que se empieza a implementar en el país en los manuales escolares viene ligado precisamente con una en convertir en transparentes o en subjetivos o en relativos los órdenes de género, y ya no como pasaba en los 50, que pues hacían parte de una obligación social de cercanía o de comparación con las élites. Entonces, es más o menos lo que quería mostrar en el documento, porque está muy ligado precisamente a cómo se van diluyendo también ciertos principios que ya no es necesario ponerlos directamente en los manuales escolares, sino que ahora están presentes desde otros campos, desde otras posturas, pero que siguen estando ahí visibles mucho más tácitamente, pero que funcionan como un hilo conductor tanto del orden del género como de la construcción misma pues, del discurso anticomunista, sobre todo después de los años 60. Y bueno, no sé si ya se me pasó el tiempo o si estoy por ahí lo quería Ya dejar. está, sí, en realidad ya más o menos estamos. No sé si querés Vale, concluir perfecto. algo más. No, creo que hasta ahí para Hasta no ahí. terminar. Sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Fernando. Em, bueno, a mí esta mesa me interesó mucho, estuvimos tratando de reorganizar bastante ponencias que nos habían llegado, porque fueron 26 y el periodo de la Guerra Fría Latinoamericana es muy amplio. Entonces, con Meli en su momento estuvimos discutiendo bastante a ver cuál era el recorte, ¿no? O sea, cuál era la organización de las ponencias, si iba a ser cronológico o si iba a ser de otro tipo. A nosotros lo que nos parecía más interesante era organizarlo más bien, eh, tal vez temáticamente o por dimensiones que de repente pueden dialogar de la Guerra Fría, ¿no? Que pueden dialogar y bueno, y traernos algunas cuestiones más lúcidas, ¿no? Entonces,
En el día de ayer habíamos estado trabajando más bien en los procesos de construcción, de circulación y de recepción de ideas en la Guerra Fría, el recorte que habíamos hecho. O sea, no significa que lo de hoy no lo sea, ¿no? Son otras formas, ¿no? Pero estaba más enfocado, por ejemplo, al discurso de la prensa, ¿no? O sea, como a través de los medios de comunicación o sea, es directamente la construcción, por ejemplo, eh, de un enemigo político absolutamente estereotipado que de alguna manera permite legitimar distintas prácticas de violencia. Y en el día de hoy, en esta mesa, digamos, era interesante porque lo que se podían ver son como tal vez estrategias más blandas, ¿no? En esto que tal vez puede pensarse como algunos autores no le llaman la guerra fría cultural, pero también aparecía esta dimensión de la educación que me parecía bien interesante, ¿no es cierto? Entonces estaba siempre los trabajos de Leandro que van más por el arte visual, eh, esto que nos presentó Fernando, no, perdón, Emilio, eh, análisis más bien literarios, por el otro lado, eh, Fernando trabajando esto que tiene que ver con la educación, ¿no? Y más bien en la escuela primaria. Bueno, me resultó la verdad que muy interesante, porque de alguna manera es como son trabajos que permiten ir viendo cómo se fueron forjando. eh, Creo que lo decías vos, ¿no? Algo que tiene que ver con la vida cotidiana. Y esto de la idea de la vida cotidiana también apareció en una de las ponencias, el tema de la construcción eh, la mujer nueva, ¿no? En la Cuba revolucionaria. Eh, incluimos en esta mesa la ponencia de Lisandro, porque este año, Lisandro, tu ponencia fue más bien, claro, el año pasado había estado más enfocada, ¿no? En las redes transnacionales, pero este año, al estar más enfocado en esto que tenía que ver con la Alianza para el Progreso, esta idea de desarrollo, ¿no? Eh, Alguna idea así más de esto que podría pensarse como poder blando, ¿no? Entonces, me parecía interesante porque como que tu ponencia permitía abrir como una interesante, digamos, historia de fondo para el resto de las intervenciones. Eh, entonces, yo tengo varias preguntas, pasa que fui anotando y tengo un lío bárbaro. Entonces, lo que es primero preguntarles a ustedes si hay comentarios e intervenciones sobre las ponencias y después yo sumaría las mías, que las voy a marcar en verde porque fui entre tomando apuntes y haciendo preguntas, entonces necesito marcármelas antes de leer lo que escribí. Eh, no sé si alguien quisiera comenzar. Yo, si me lo permite, Julieta, Sí, por favor, Emilio. ya que hemos tenido el privilegio de poder leer las contribuciones antes del día de hoy, pues sí que hice algunas anotaciones y sobre todo, bueno, algunas curiosidades y cuestiones que me gustaría ampliar con los colegas. Sí, Em, entonces, Alisandro, yo me he quedado, cuando él habla sobre la especial relevancia de los intelectuales orgánicos anticomunistas, y él habla de actores civiles, eclesiásticos y castrenses. Bueno, me gustaría que a ver si pudiera darme alguna pista más adicional, ¿no? Porque ahí entra una serie que en buena medida son el embés de muchas de las figuras que nosotros estamos estudiando en el proyecto, porque si bien no todos los escritores que estudiamos son comunistas, muchos de ellos sí lo son, ¿no? Entonces empiezan a aparecer una serie de libros, tanto en Estados Unidos como en España o en Iberoamérica, ¿no? Pues no sé, pienso en La Gran Estafa de Eudoxio Rabine, El Dios Desnudo de Howard Fast, todos estos libros de desencanto del comunismo, bueno, cómo se integran esos materiales y si él ha podido trabajar sobre esos intelectuales orgánicos anticomunistas, como él denomina. Y de hecho también, cuando acabemos, a ver si podemos hablar, Lisandro, ya que estamos en el mismo país, porque estamos haciendo algunas actividades que yo creo que te podrían resultar interesantes, podría ser un buen marco para conocernos mejor y trabajar ahí. No sé, Julieta, ¿puedo hacer todas las preguntas seguidas?
Hacé todas las preguntas seguidas y yo ya tengo marcadas lo que tengo que decir Está bien. también. Así que dele nomás. No, gracias. Y después, bueno, en cuanto a Leandro, yo estoy fascinado con la figura que no la conocía de Gómez Sicre. Y por ahí, bueno, quería preguntarle también si tiene en el radar la actividad de María Rosa Oliver, la Oficina Coordinadora de Asuntos Interamericanos, bueno, saber si hubo otros asesores latinoamericanos, ¿no? Que estuvieron actuando en ese contexto. Y después también es curioso la apreciación que hay sobre el arte, vamos a decir, no figurativo, también desde el polo comunista, ¿no? Porque tú lo has trabajado. Y ahí tienes un caso que no sé si lo has visto, que es la exposición itinerante de pintura cubana, que entre otras figuras estuvo allí Graciela Pogolotti y que fue girando por distintos países comunistas y también la recepción fue un poco complicada en algunos países, a pesar de provenir de un país amigo, ¿no? Como era Cuba. Y por último, a Fernando me gustaría saber, porque él decía, bueno, que trabajaba sobre todo hasta los años 60, ¿no? Entonces me preguntaba qué ocurría con la hispanidad como sostén del discurso conservador más allá de la década de los 60, si él ha podido revisar eso. Y después me gustaría que diera, si es posible, algunos detalles sobre el corpus que ha manejado, concretamente estos manuales de dónde procedían, eran nacionales, tenían, bueno, detalles sobre el corpus. Estas serían las preguntas. Muchas gracias. Perfecto, Emilio. ¿El resto? A ver, sobre todo para no demorar demasiado, porque sé que en media hora tenemos que cortar. Entonces, tengo una serie de cuestiones para colocar, Por pero a lo favor. mejor se nos... Sí, vale. Bueno, sobre todo agradezco, digamos, la interrelación que hicieron de los trabajos. Yo creo que en el caso de lo que era mi trabajo, que era, digamos, algo más bien panorámico, al integrarlo con el trabajo referido a la diplomacia del arte abstracto. Yo creo que en ese sentido, claro, lo que se ve es que hay una convergencia de la región concebida como un espacio de contención de la influencia soviética y sobre todo de los proyectos revolucionarios. Creo que en los dos casos el propio concepto de desarrollo aparece tanto en lo económico como en lo estético, que digamos es un elemento que tiene que ver justamente con esta confrontación y, entre otras cosas, claro, esa convergencia entre los propios intereses que podía tener el imperialismo estadounidense y los propios intereses locales. Y sobre todo creo que lo que queda muy claro en uno y en otro trabajo es una institucionalización de la contrarrevolución, de un canon estético, obviamente, y el otro en un caso que tiene más que ver con una estrategia de seguridad hemisférica. En ese sentido, claro, yo lo que veía en el caso del texto sobre la hispanofilia y género, que sería el texto del profesor Baez Monsalves, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 Ah, Fernando. vale, vale. Bien, claro, ahí sí que, digamos, tengo bastantes cuestiones sobre el tratamiento binario del género. Es decir, el análisis es muy rico en el análisis de la masculinidad y la feminidad hegemónica, pero creo que quedan pocos espacios para las disidencias sexuales o los sujetos que no encajan en ese binarismo. Entonces, es decir, de qué forma entraría eso o si es factible poder analizarlo. Desde luego que en aquel momento ni siquiera lo contemplaba, o por lo menos me parece que desde este sector social no se contemplaba. Y después, claro, aparece esta idea de que en los años 60 el proyecto de hispanofilia se va diluyendo, pero, digamos, me faltan algunos elementos. Ya sé que el texto es provisional y que el texto además en este caso es de una investigación en desarrollo, pero, digamos, lo que me falta serían esas contradicciones que podría haber al interior del conservadurismo colombiano o si por el contrario era ente monolítico. Después, en el caso del profesor Gallardo, lo que tiene que ver, claro, con, en este caso, mi desconocimiento de los textos
de Lara, es decir, los textos de no ficción, que realmente, digamos, sobre todo porque la Confederación Interamericana de Defensa del Continente tiene una relación muy estrecha con lo que es Falange Boliviana, que tiene que ver justamente con la persecución y la denuncia de este tipo, no de este, sino de la parte literaria de Lara. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que tenía era una consulta sobre, espera que la encuentro, digamos, cómo sería finalmente una posibilidad de analizar comparativamente con lo que puede ser los viajes de Neruda, de Guillén o de Amado. Es decir, si hay formas de trazar vasos comunicantes entre uno y otro. Bueno, y esas son para no extenderme porque ya no quiero seguir hablando. Gracias. Eh, Perdón, es que Sí. estoy tomando la red, la internet del aeropuerto y creo que ya me va a sacar en unos 5 minutos. Entonces, quisiera Ah, responder a las preguntas. Quisiera vale, responder a las sí. preguntas para no dejarlas abiertas. Primero, eh, sobre el corpus, pues esta es una investigación comparativa entre Colombia y México. En el caso mexicano, por ejemplo, el Estado tomó una política de producción de los manuales escolares. En el caso colombiano, no. Los manuales escolares colombianos estuvieron siempre en manos de editoriales privadas. Entonces, en primer lugar, pues no había eh, un hilo, eh, digamos, conductor de todas las editoriales. Sin embargo, una característica que sí encuentro es que todas ellas tenían, o los escritores de los años 50 y 60 tenían cercanía con la Iglesia Católica, como era evidente por el concordato que Colombia había firmado con la Iglesia Católica desde principios del siglo XX. Eh, con respecto a lo que preguntaba, la primera pregunta no la noté, era el corpus y era lo otro de... Ah, ya, ¿qué pasó en los años 60? Bueno, pasan algunos puntos importantes y es lo primero, Estados Unidos toma el relevo por la propia Guerra Fría, toma el relevo ideológico en Colombia. eh, la hispanofilia empieza a verse como un asunto de gente mayor, como un asunto de políticos de la vieja guardia, digámoslo así, y el discurso nuevo pues va a estar muy situado en la cercanía con los Estados Unidos pues, eh, por lo que significó América Latina dentro de la Guerra Fría. Entonces, el discurso hispanofílico dejó de tener relevancia a mediados de los 70, pero también porque pasa algo muy puntual y que lo han estudiado desde otras investigaciones, y es que mientras que en los años 50 y 60 los manuales escolares colombianos estuvieron muy cercanos a la Iglesia Católica, en los años 70 empezaron a ser producidos sobre todo por personas que llegaban desde el extranjero, o sea, colombianos que hacían sus maestrías, sus doctorados en el extranjero y que eran contratados por las editoriales privadas para hacer manuales escolares. Entonces, digamos que también hubo una laicización de la propia producción de los manuales escolares y eso llevó a que el discurso hispanofílico perdiera fuerza. Eh, con lo que planteaba Lisandro, hay una cosa muy interesante entre los manuales de los años 50 sobre todo, y es que como la mujer que se entendía legítima en los manuales era siempre la heroína, la élite, como no tenía una casa que cuidar, como siempre estaba ya fuera en los procesos de la independencia, o ya fuera siempre la mujer esposa del virrey, esposa de los próceres de la patria, al no tener una casa, al no ser retratada con hijos, al no ser retratada digamos, con algo doméstico, los manuales escolares decían algo muy, y lo decían puntualmente, y es, las mujeres pueden adquirir eh, valores viriles. Entonces, a una mujer fuerte es una mujer y dicen así en varias páginas, dicen eh, que logró tener unas características viriles y eso hizo que, o eso la hace también legítima. Entonces, algo interesante
de esos años es justamente, creo que en el documento escrito sí lo anoto, y es la virilización em, de las características femeninas, porque como estos manuales escolares no mostraban una vida cotidiana, entonces carecían de la posibilidad de mostrar a esa mujer eh, doméstica, maternal, cuidadora, que pues o era digamos, el prototipo de la feminidad. Entonces, esta virilización es algo que toco con un poco más de cuidado en la tesis como tal, pero que sí está muy presente en ese Fernando, orden. necesitamos ir circulando Sí, vale, la vale, ya, palabra. y ahí lo dejo, ¿vale? Entonces, perdónenme y muchas gracias por Está bien. invitarme. Gracias, porque se Vale, nos va un poquito el tiempo vale, pues. también. Bueno, a ver, entonces nos queda, Leandro, no sé si querías hacer algún comentario o pregunta sobre los otros. Sí, bueno, estaba justo con Fernando coordinando la idea de la hispanidad en Colombia, ¿no? Él lo trabajaba desde ese lado, yo lo trabajaba no en esta exposición que vi, sino en mi tesis doctoral. Me pareció interesante la llegada y cómo se corta en los 60, ¿no? Esa idea de hispanofilia. Eh, y se engancha con lo que vengo laburando de la última Bienal y cómo España en ese momento cambia el eje, ¿no? Deja de estar mirando hacia Latinoamérica, ya recupera las relaciones con Estados Unidos, ya recupera las relaciones con el concordato con la Iglesia y cambia a mirar hacia otro foco que es la propia Europa y su relación con Estados Unidos, y cómo eso también se ve en lo que estaba planteando él, ¿no? En sus libros de texto, y cómo se ve en el arte. Es interesante cómo la misma acción repercute en Latinoamérica de diferentes maneras. Y con respecto a la pregunta que me enviaron sobre Gómez y Cree y la gira de arte cubano y todo lo demás, el personaje de Gómez Cree, bueno, particularmente un cubano que tiene ese acceso casual con la gente del MoMA, primero por el viaje de esta gente a Cuba, y cómo se va entramando. Sí, es una figura central en el desarrollo de la concepción de arte abstracto para toda Latinoamérica, y cómo ese lenguaje se busca como un lenguaje apolítico, pese a que está fomentado desde Estados Unidos y desde el MoMA, pero se lo vende como algo apolítico y como un arte puro, un arte sin mensaje, un arte de formas, de colores, es más, casi sin brochas, ¿no? O sea, en gran parte, o lo fundamental encuoteado, es él, si cree, quien coordina esto y quien ataca fundamentalmente el arte eh, expresivo político de los muralistas mexicanos, del folclórico. Creo que con eso Emilio era un poco el nexo que tenía, si cree, con el arte político en Latinoamérica. Después la figura de María Rosa Oliver, bueno, sería largo desarrollarlo, pero sí, sí está en relación, tiene una relación más ambigua porque tiene acercamientos con Roosevelt por un lado, después también recibe el Lenin de la Paz desde el otro, o sea, es un personaje menos abanderado tan fuertemente como se cree, que fue un anticomunista teórico del arte, fundamental para esa postura. Básicamente, rápido era. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Y entonces ya le vuelvo a pasar la palabra a Emilio, le vuelvo a pasar la palabra a Lisandro. Alberto, no sé si Alberto o Melissa tienen algo. Bueno, Alberto no lo veo. Yo, Lisandro, te quería preguntar, bueno, ya sabiendo, ¿no? De que habías trabajado esto de las redes, bueno, más duras de la represión de la Confederación Anticomunista Latinoamericana y todo eso, me preguntaba si podías así decirnos de forma muy amplia, ¿no? Eh, ¿Cómo pueden haber interactuado, ¿no? Esas redes rudas de represión, eh, como los de la Confederación Anticomunista Latinoamericana y demás, con estas redes blandas, que podríamos llamarles, ¿no? De la diplomacia cultural y académica financiada no por agencias estadounidenses en ciudades claves como Buenos Aires y Sao Paulo. También de forma muy general, Leo, vos hablabas, ¿no? De que Rockefeller,
bueno, caracterizó el expresionismo abstracto como una pintura de libre empresa, ¿no? Y en el marco de los procesos que mencionaba Lisandro, ¿no? De capitalismo dependiente, en qué medida la promoción de la abstracción sirvió no solo como canon estético, sino también como una especie de pedagogía visual, ¿no? Para las clases medias urbanas, eh, orientada a materializar el estilo de vida estadounidense como el único modelo de modernidad posible. Son así preguntas muy generales para tratar de cruzar las ponencias. Eh, bueno, algo, digamos, parecido para Emilio, ¿no? Lara parece ser un agente político-cultural eh, que, bueno, que busca desmentir la narrativa estadounidense sobre la Unión Soviética, ¿no? Entonces, me preguntaba cómo dialoga ese proyecto de socialismo, de realismo socialista, ¿no? Con la geopolítica de la abstracción de Leo, que de alguna manera ya estuvieron hablando de esto, ¿no? Y que otros autores también de esta mesa identifican como el canon promovido por la OEA, el MoMA, para un poco despolitizar el arte latinoamericano. Y en el caso de Fernando, que ya no sé si llega a seguir conectado o no, dado que bueno, su análisis se sitúa en los manuales escolares como el inicio del programa anticomunista que luego instaló a las élites, ¿cómo cree que esa hispanización educativa preparó el terreno subjetivo para que la sociedad aceptara más tarde las lógicas represivas de la doctrina de seguridad nacional que estaba mencionando también Lisandro? Bueno, eran así como algunas cositas muy generales para cruzar un poquito las ponencias. Alberto, ¿vos querés decir algo? Siendo que aparecieron tantos cubanos en todas las ponencias, ¿no querés decir nada? Sí, pero no, justamente. No, lo que quería era justamente haber señalado, no, aportado a Leo lo de Pogolotti, pero ya Emilio Ah, bueno. lo hizo. Eso. Bueno. Y Meli, nada de Bolivia, vos. No, sí, sí, me daban ganas de hablar un poco de Bolivia. Pero no, en realidad solamente decirle a Emilio que me gustó mucho su ponencia. En general todas me parecieron muy interesantes. Específicamente sobre Jesús Lara, yo no conocía esta parte, digamos, de sus textos de no ficción y su viaje a la Unión Soviética, así que me pareció muy interesante. Y solamente preguntarle si está en contacto con el grupo de narrativas bolivianas que funciona en Córdoba, porque justo van a hacer un simposio ahora dentro de poquito, es virtual, y creo que sería muy interesante su aporte también si es que no está planificado. Bueno, lo que podemos hacer entonces, aprovechando los 15 minutos que faltan, es le damos la palabra a Lisandro, después le damos la palabra ya no me acuerdo el orden. Bueno, en el orden de las exposiciones. Ah, no, Lisandro, Leandro y Emilio, ¿cierto? Bueno, así, hagamos 4 minutos para cada uno, y no, porque Fernando yo no sé. Entonces, 4 minutos para cada uno y bueno, y cerramos la mesa a las 11 en punto y abrimos la siguiente. Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, profesora, el profesor Baez Monsalve ya no está, o sea que no le va a responder Sí, no por desconsideración, sino porque no está. Bueno, entonces, en mi caso, tomando lo que decía la profesora Rostica y el profesor Gallardo, respecto de la participación de los que son los intelectuales orgánicos, independientemente de la consideración puntual que hubiera que hacer de diferentes sectores. En el caso de la Confederación Interamericana de Defensa del Continente, que creo que era lo que le interesaba al profesor Gallardo, yo hice una prosopografía de 132 de los participantes de la Confederación Interamericana de Defensa del Continente. Hay diferentes personas, hay jueces, hay docentes universitarios, hay dueños de diarios, de periódicos, hay miembros de diferentes partidos políticos, hay miembros de la Stasi, de Vali Combater, es decir,
nazis, criminales de guerra resididos en diferentes lugares del continente americano. Después, digamos, ellos tienen lo que es el propio surgimiento de la Confederación Interamericana en Defensa del Continente, tiene la posibilidad de existir y de consolidarse por un financiamiento que reciben de la CIA, sin saber que la CIA los está financiando, ¿vale? Es decir, la CIA aprovecha esa situación y los acompaña en ese financiamiento, sobre todo porque es el momento en el cual la CIA por primera vez interviene de forma activa, que es el golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala. Y este grupo de la Confederación Interamericana de Defensa del Continente estaba intentando establecer relaciones, lazos sólidos, no lo habían conseguido y en esa coyuntura consiguen eso. Es cierto que al interior de la CIA hay discrepancias respecto de si acompañarlos, no acompañarlos, de cuál sería la funcionalidad que tendrían, pero bueno, la CIA termina finalmente aportando una suma de dinero y colabora con ellos. Vuelvo a decir, esta gente de la Confederación no sabe que vienen esos fondos desde la CIA. La CIA asiste a los diferentes congresos, toma parte, más que nada como observador, pero no como observador de la CIA, sino como un agente encubierto. Y en ese sentido, justamente la CIA, una de las primeras valoraciones que hace y que mucho tiempo después termina siendo refrendada por la realidad, es que entienden que interactuar con esta gente les va a permitir tener contactos en diferentes lugares del continente americano a lo que ellos envíen a las embajadas estadounidenses como agregados culturales, justamente. Gran parte de los agregados culturales de las delegaciones diplomáticas estadounidenses son miembros de la CIA, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, sí que van a financiar diferentes sellos editoriales muy, muy precarios. En Uruguay es donde más publican. En el caso de Bolivia, como decía a colación de la intervención del profesor Gallardo, colaboran con Falange Boliviana, intervienen sobre todo en lo que tiene que ver en ese particular. Financian algunos medios de comunicación, compran otros, pero sí que tienen mucha interacción. Y claro, además, la Confederación Interamericana de Defensa del Continente tiene su sede en el Ministerio de Hacienda de Brasil, es decir, la sede central está en el Ministerio de Hacienda de Brasil y tienen la posibilidad de establecer esos vínculos. Yo rastreé 132 personas, casi todos hombres, hay mujeres, pero casi todos son hombres. Y dentro de la Confederación Interamericana de Defensa del Continente hay diferentes líneas. Hay algunos anticomunistas que entienden que el único destino para los comunistas es la hoguera y otros que entienden que a lo mejor es posible algún tipo de diálogo. Pero bueno, esa sería en líneas generales la interacción que hay desde la Confederación Interamericana de Defensa del Continente, que tiene diferentes congresos, hasta que terminan convirtiéndose en un apéndice de la Liga Anticomunista Mundial con la Liga Anticomunista de América Latina, que bueno, que ahí sí ya aparecen como diferentes presidentes. Stroessner, Banzer Suárez y el propio Videla. Ahí está. Eso, listo. Si me cedí, perdón. Está perfecto. Leandro, ¿querés agregar algo más? Sí. No, contestar un poco la idea de la abstracción como única forma estética moderna que se planteaba y como arte de libre mercado. Fue exitoso el desarrollo claramente del arte abstracto en Latinoamérica. Se implementó y si pensamos en Argentina en particular, se hizo esta bandera. Pensamos todos los movimientos del Ditela y todo el grupo Madi, o sea, cómo surgió hasta como arte representativo. Y por otro lado, volviendo a hablar de otra investigación, el impresionismo y el abstracto. Ahora que se está cortando, Leo, se corta. Ah, sí, me caí 2 veces en la intervención de recién. Decía que el arte abstracto funcionó también en Argentina, que se hizo bandera como todo el movimiento del Ditela y todo lo que el arte de los 70 argentinos que tan reconocido fue, pero también tuvo la plasticidad de entrar en la lógica del franquismo.
en las últimas bienales del 55 y después 60 y hasta avanzado el 70, el informalismo, que es la forma de expresión abstracta, tipo Tapies y qué sé yo, de España fue bandera. Expuso con ese tipo de arte en las bienales y ganó Pablo, ganó Venecia, pero creo que hasta un gobierno franquista, con todas las que ya conocemos, pudo absorberlo y hacer lo propio con otro pero la verdad el arte abstracto, básicamente. Gracias. Emilio, ahora ya también, ya despáchese usted con todo lo que tiene para decir. Muy rápidamente. Muchas gracias por las cuestiones, ¿no? Respondiendo a lo que decía Lisandro, sí que es verdad que, claro, tenemos una amplia heterogeneidad de viajeros, distintas nacionalidades, distintos compromisos políticos, ideológicos y demás. Sí que es verdad que, y centrándonos solo en el caso, digamos, de lengua española o portuguesa, sí que se ha ido tejiendo, se ha ido haciendo una gramática o al menos una serie de topoi, ¿no? Que se pueden aplicar a los distintos casos. Pienso en trabajos de Rupre, de Saíta, de Nogales Baena. Entonces, nosotros hemos ido recopilando los distintos casos, hemos hecho una base de datos. Está disponible en la página web del proyecto y ahí están divididos tanto los textos de no ficción como textos de ficción que están influenciados por estas visitas, ¿no? Bueno, ahora vamos trabajando tanto en la configuración de esta gramática, como digo, pero también colaborando a partir de casos de estudios específicos como este de Lara. Después, en cuanto a lo que decía Julieta sobre, claro, la perspectiva de Lara, o al menos el Lara de estos años, ya de una consolidación, él trabaja desde un realismo comprometido, de un realismo social, y él se enfrenta más bien, uno de sus caballos de batalla son los nuevos autores del boom. Vamos a ver en las entrevistas cómo lo critica, es especialmente virulento contra la nueva generación, la generación de escritores que le suceden. Y sin embargo, él está mucho más cercano a sus coetáneos, a un Neruda, a un Alfredo Varela, a Asturias, y parte siempre defiende este compromiso político con el realismo y en su caso, bueno, con toda esta corriente, digamos, por simplificar, indigenista, ¿no? Y por último, bueno, no conozco este grupo de narrativa boliviana, pero me gustaría contactar con ellos, así que si Melissa me echa un cable, me da una mano, pues estaría encantado de conversar con ellos, ¿cómo no? Es la bolivianóloga del equipo de investigación, Elisa. Bueno. Bueno, si les parece, lo que podemos ir haciendo es ya cerrar esta sesión. Muchísimas gracias a todos y todas. El link es el mismo para todas las sesiones, así que nos vamos a quedar conectados los que vamos a seguir continuando las otras mesas, pero lo que sí voy a cortar la grabación. Así que, bueno, formalmente cierro esta mesa. Gracias, Lisandro. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Leandro. Muchísimas gracias a Fernando, que no está. Y bueno, seguimos trabajando en contacto y por supuesto pueden quedarse acá y mañana por supuesto también conectarse, estar invitados todos.